Cuando Tarif se fue al extranjero tras su primer amor, le supliqué que se quedara, pero partió sin mirar atrás. Un año después, cuando entré en el salón nupcial, Tarif regresó apresuradamente. Al ver mi anillo de boda, su orgullo se desmoronó al instante. Forzando una sonrisa torcida, dijo con voz temblorosa: Aitana, ¿te quitas el anillo o lo hago yo? Si quieres un anillo, te compraré uno. Tira por favor. Capítulo 1. Mi boda fue íntima, con apenas una docena de invitados. Mi marido me cuidaba tanto que no me dejó ocuparme de nada, atendiendo él mismo a los invitados mientras charlaba con mi mejor amiga Laura. Al verme casada, Laura suspiró: pensé que esperarías a Tarif toda la vida. Bajé la vista y sonreí levemente. Yo también lo creía. ¿Sabe Tarif que te casas?, preguntó. Negué con la cabeza: no, y no hay necesidad de que lo sepa. Laura hizo una pausa. Oí que Tarif reservó un vuelo como loco anoche y regresó urgentemente. Callé, pensando que tal urgencia solo podía significar que su primer amor había huido otra vez. Como cuando, tras una pelea, ella se fue al extranjero y Tarif reservó un vuelo frente a mí para perseguirla. Temblando, lo vi pulsar decisivo su teléfono para reservar un vuelo esa misma noche. Apreté los dientes e intenté retenerlo. Tarif, ¿podrías no ir? Sus ojos brillantes me miraron con despreocupación. Quédate tranquila en casa, te traeré un regreso. Me levantó la barbilla, rozó mis labios y me arropó cuidadosamente. ¿Prefieres collar o pulsera? Callé. Tarif siempre me regalaba joyas, nunca anillos. A Génesis le daba pocos regalos, pero siempre anillos. Respiré hondo y, mirando su perfil anguloso, insistí: ¿de verdad no puedes quedarte? Su sonrisa se desvaneció. Sabes bien que somos. Me quedé helada. Yo había perseguido a Tarif, su única condición fue el secreto, especialmente para Génesis. Era suplente, sin derecho a retenerlo. Incluso viviendo juntos y yendo a reuniones familiares, cuando dejé de hablar, Tarif besó mi frente. Espera mi regreso. ¿Cuándo volverás?, pregunté. Abrochándose la camisa, respondió: unos días. No sabía que Génesis iba a estudiar, no de vacaciones, y él se quedaría un año. Al ver su espalda erguida alejarse, suspiré. Notando mi tristeza, Tarif giró: pídeme algo antes de irme. Pensé: busca a Ferit, corresponsal de guerra. Su rostro se ensombreció. ¿Qué es para ti? Sin explicación, no ayudo. Mi primo, mentí. Asintió: espera noticias. Al irse, saqué una foto de mi billetera, un hombre delgado que se parecía a Tarif. Acaricié la imagen. Qué olvidadizo era Tarif. Le había dicho que crecí en un orfanato, sin tías, y sobre Ferit, mi hermano del orfanato. Pero lo olvidó, sin cuestionar por qué admiraba su rostro: se parecía a Ferit. Tarif amaba apasionadamente a Génesis, aunque ella fuera indecisa. Yo amaba en Tarif el rostro de Ferit. Le estaba agradecida. Me rescató cuando llevaba 3 años sin noticias de Ferit, cuando muchos creían que había muerto. Conocí a Tarif en mi peor momento, y su parecido con Ferit me hizo llorar. Me convertí en su sombra, llevando sus cosas, hasta que una noche ebrio, tras pelear con Génesis, me abrazó: ¿me quieres? Asentí, viendo ese rostro familiar. Así me convertí en su novia secreta, si es que una suplente cuenta. Pasaron años. Mientras Tarif y Génesis no funcionaban, nosotros convivíamos. A veces Tarif me decía: Aitana, eres la mejor, ni siquiera quieres mi dinero. Yo reía: si me lo das, no lo rechazaré. Pero nunca lo usas, decía él, observándome. No gastas mi dinero, no usas mis joyas, no exiges compromiso. A veces pienso que yo soy tu suplente. Le acariciaba la nariz y me acurrucaba en su pecho. El tiempo crea afecto. 6 años juntos fueron significativos. Pero Tarif seguía amando a Génesis, saliendo a recogerla ebria de madrugada. Al principio se iba sin explicar, luego daba excusas, con cierta culpa. Pensé que significaba algo, pero me equivoqué. Se fue tras Génesis sin darme opción, por un año entero. Capítulo 2.
Durante ese tiempo, Tarif en realidad regresó una vez. Estaba borracho y me pidió que fuera a recogerlo. Cuando llegué, estaba sentado en un reservado de la discoteca, hablando por videollamada con Génesis. Al verme, me hizo señas: Aitana, ven aquí. Luego le mostró a Génesis y dijo: te presento a mi novia de 6 años, Aitana. Génesis mantuvo su expresión fría, sus ojos me escanearon y se detuvieron en mi rostro unos segundos antes de esbozar una sonrisa. Tarif, ¿has cambiado de parecer? Tarif también sonrió. Sí, ¿para qué seguir detrás de ti si tengo una esposa dulce y comprensiva? Génesis nos miró mientras Tarif me abrazaba y preguntó cuánto tiempo llevábamos juntos. Respondí con honestidad: 6 años. Génesis, siempre tan altiva, esta vez perdió la compostura y ni siquiera se despidió. La mano de Tarif que me rodeaba se tensó bruscamente. Esa noche, Tarif se acostó abrazándome, pero a mitad de la noche recibió una llamada. Cuando volvió, no dejó de besarme y pasó toda la noche mirándome fijamente, sin dormir. Por la mañana, su voz estaba ronca: Aitana, esto se acabó para nosotros. En realidad, yo tampoco había dormido. Lo había adivinado. Escuché la llamada de Tarif. Génesis le pidió casualmente que terminara conmigo, prometiéndole que si lo hacía, estaría con él de inmediato. Sabía que no podía competir con Génesis. Asentí, tratando de evitar una escena incómoda, y me di la vuelta para secar discretamente las lágrimas. Tarif me abrazó con fuerza por detrás, tanto que me costaba respirar. Susurró en mi oído: hay noticias sobre el hijo de tu tía. No murió, solo perdió la memoria. Está en el extranjero. Me quedé paralizada. Me giré: ¿puedes traerlo de vuelta? Tarif me dio un último beso en los labios. Sí, te lo debo. Ese mismo día, tomó un avión para reunirse con Génesis. Y yo, unos días después, me reencontré con Ferit. En el mejor hospital del país, los mejores especialistas lo trataron. Pronto recuperó la memoria y me recordó. Ferit había resultado herido y perdido la memoria al salvar a un niño en una zona de bombardeo. Cuando despertó, lo primero que hizo fue abrazarme. Su voz suave resonó en mi oído: estos 10 años sin mí, debes haber sufrido mucho. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Mi corazón, antes vacío, se llenó silenciosamente. Ferit y yo nos habíamos perdido 10 años, y no queríamos perder otros 10 más, así que pronto nos comprometimos. Ferit alguna vez me preguntó si durante esos años me había enamorado de alguien más, advirtiéndome que no tomara decisiones impulsivas de las que pudiera arrepentirme. La imagen de Tarif apareció borrosa en mi mente, pero desapareció rápidamente. Negué con la cabeza y sonreí: no. Acaricié las cicatrices que Ferit tenía por salvar a aquel niño en la zona de guerra y repetí: no. Antes de que Ferit me preguntara, había tenido varios sueños con Tarif. En ellos, Tarif me miraba con una sonrisa fría y me decía que estaba siendo ilusa. Aún sentía un dejo de amargura. Pero con el tiempo, dejé de soñar con él. Esos 6 años parecían desvanecerse en el pasado. Laura a veces me preguntaba si había pensado en Tarif. Guardé silencio unos segundos antes de negar. Espero que él y Génesis sean felices juntos, dije. Es mejor que nos olvidemos el uno del otro. Al menos yo había hecho un esfuerzo sincero por borrarlo de mi memoria. Pero unos días después, mientras cenaba con Ferit, nos encontramos con un compañero de Tarif. Desde lejos, vino a saludarme. ¿Por qué no llamaste cuando volviste al país? Dio unos pasos y se detuvo, con expresión de shock. Ferit se parecía a Tarif, pero tenía una cicatriz en la frente, adquirida en la zona de guerra, y su aura era completamente diferente. Ferit carecía del aire despreocupado y frívolo de Tarif, en cambio, irradiaba una serenidad estoica. El compañero miró a Ferit, luego a mí, confundido: Aitana, esto. Pensó un momento. ¿Le estás poniendo los cuernos a Tarif? Negué con la cabeza. Terminamos. Su sorpresa creció, pero Tarif dijo que seguías esperándolo obedientemente. Lo interrumpí: este es mi prometido. Nos casaremos pronto. Se quedó boquiabierto, miró nuestras manos entrelazadas y se marchó rápidamente,
haciendo una llamada mientras se iba. Levanté la vista para explicarle a Ferit, pero antes de que pudiera hablar, él sonrió. ¿Es cosa del pasado? ¿Para qué mencionarlo? Me arregló el cabello. No podía esperar que me esperaras 10 años solo porque desaparecí. Me ardieron los ojos y de pronto me invadió una sensación de injusticia. Durante los primeros 3 años, cuando no podía encontrar a Ferit, esperaba cada día una llamada. Nunca apagaba mi teléfono. Cada vez que sonaba un número desconocido, me ponía nerviosa. El primer año, anhelaba que alguien me dijera que Ferit solo estaba herido y que pronto volvería. El segundo año, rogaba que alguien me confirmara que seguía vivo. El tercer año, el miedo a recibir llamadas creció, pero no podía evitarlo. Tarif apareció justo cuando me diagnosticaron ansiedad severa y trastorno de pánico. Su rostro se convirtió en mi última esperanza para seguir viviendo. Durante esos 6 años como su reserva, no faltaron momentos de dolor, pero no podía separarme de ese rostro. Solo mirándolo encontraba el valor para continuar. Así que no sé si amaba a Tarif. Pero le estaba agradecida, tan agradecida que incluso cuando todos se burlaban de mí por ser la segunda opción, lo aceptaba con gusto. Para mí, durante esos 6 años, Tarif fue un buen hombre, mi salvador. Lo que nunca imaginé fue que él terminaría llamándome mentirosa con rabia. Capítulo 3. Tarif me llamó a altas horas de la noche. Me levanté con cuidado, intentando no despertar a Ferit. Pensé que me llamaría para recuperar algo que había dejado en mi casa, pero en cuanto contesté, con voz cargada de rabia, como si quisiera devorarme, escupió 2 palabras entre dientes: mentirosa. Su voz era ronca y grave cuando continuó: Aitana, eres una mentirosa. Dijiste que era el hijo de tu tía, me engañaste. En ese momento, había perdido su actitud despreocupada de siempre. Conteniendo la furia, su voz incluso tenía un dejo de queja, como un niño herido. Bajé la mirada y suspiré resignada: lo siento. Esta disculpa me salió demasiado fácil. Durante los últimos 6 años, solía pedirle perdón así, por todo tipo de razones: que no lo mirara fijamente delante de Génesis, para que ella no se molestara, que no intentara tomar su mano frente a sus compañeros de clase, o que no lo llamara a deshoras cuando estaba cenando con Génesis. Cada vez, me disculpaba, mirando su rostro y diciendo obedientemente: lo siento. Al principio, Tarif vacilaba antes de acariciarme la cabeza, como consolando a un niño: solo mejora la próxima vez. Más tarde, apoyaba la mejilla en su mano y sonreía: eres tan dulce cuando te disculpas. Con el tiempo, dejó de poner tantas reglas, pero mi costumbre de disculparme seguía ahí, como un reflejo instantáneo: lo siento. Tarif hizo una pausa, todavía con los dientes apretados: esta vez tus disculpas no sirven. Aitana, estoy realmente furioso. ¿Debí dejar a tu amante en la zona de guerra para siempre, para que buscarme problemas? Mi expresión se tornó fría, pero él no lo notó y siguió preguntando: ¿te ha tocado? Aitana, contesta. ¿Te ha tocado o no? Interrumpí sus gritos impacientes: Tarif, no hables así de él. Es importante para mí. Al otro lado del teléfono, el silencio fue absoluto. Pasados unos segundos, escuché algo romperse. Tarif, hablando entre dientes, soltó una risa fría: Aitana, nunca dijiste que yo era importante para ti. Luego añadió: recuerda, si no te dejo ir, sigues siendo mía. No soy tuya, corregí, frunciendo el ceño. Desde que fuiste a Estados Unidos a buscar a Génesis, dejamos de tener algo. Tarif guardó silencio un momento antes de preguntar en voz baja: así que esto es tu venganza, ¿verdad? Luego, con seguridad, continuó: estás con él para molestarme, ¿no? Te daré una oportunidad para arrepentirte. Apreté más los labios: Tarif, no hagas tonterías. Tú y Génesis por fin están juntos, disfrútenlo. Tarif no respondió, su respiración era pesada y agitada. Un rato después, colgó sin decir nada. Escuché el tono de ocupado y suspiré. Tarif seguía igual, mencionar a Génesis lo hacía perder la cordura. Una vez, borracho, me llamó a medianoche para que lo recogiera. Salí en pijama, envuelta en un abrigo, y lo encontré tambaleándose frente al bar.
Hacía un frío que me dejaba las manos entumecidas, pero él se negaba a irse. Su amigo, avergonzado, se disculpó conmigo y le envió un video a Génesis. Deja que Génesis vea en qué estado estás. Tarif se enderezó al instante, sobrio como si no hubiera bebido, y se subió al coche sin ayuda. Su amigo y yo nos miramos, incómodos. Él tenía una mirada llena de pena. Lo siento, no había otra forma. Solo Génesis puede controlarlo. Sacudí la cabeza. No pasa nada, no me molesta. Esa noche, preparé sopa para la resaca y cuidé de Tarif sin dormir. Pero él me abrazó y murmuró el nombre de Génesis toda la noche. Una voz en mi cabeza no paraba de preguntar, Aitana, ¿realmente no te importa? Entonces, ¿por qué tienes las manos tan frías? Suspiré, obligándome a salir de esos recuerdos. Miré hacia el dormitorio, donde estaba el hombre que amaba. El pasado ya no importaba, lo importante era el presente. Realmente, ya no me afectaba. Ferit y yo empezamos a planificar la boda. Cuando fui a probarme el vestido, Tarif llamó varias veces, pero no contesté. Aún así, el teléfono no paraba de vibrar con sus mensajes. En un mes normal, ni siquiera enviaba tantos. Aitana, yo no te he dejado ir. Aitana, te arrepentirás. ¿Qué estás haciendo? Contéstame. Antes no tardabas tanto en responder. Molesta, agarré el teléfono en el probador y respondí rápidamente. Estoy probándome el vestido, deja de mandar mensajes. El teléfono se calmó un momento, pero luego empezó a vibrar frenéticamente, como si al otro lado hubiera alguien al borde del colapso. Sin opción, contesté, Tarif, si sigues así, ni siquiera podremos ser amigos. Pero él, como si no me escuchara, siguió preguntando, ¿qué tiene el de bueno? Aitana, el matrimonio no es como salir con alguien. Respiró hondo y añadió, Aitana, escúchame. ¿Tus padres aprueban esto? Puedo volver y hablar con ellos. Lo interrumpí con calma, Tarif, basta. Al otro lado, el silencio fue total. Continué, hablando pausadamente, Tarif, me voy a casar de verdad. Crecimos juntos, nos conocemos bien, y estamos enamorados. Tarif intentó decir algo más, pero volví a cortarlo. Si sigues así, Génesis se enfadará. No respondió, pero su respiración se volvió irregular. Suspiré, ya te lo dije antes, crecí en un orfanato, no tengo padres. Nunca lo recuerdas. Colgué. Tarif no volvió a llamar. Mientras tanto, Ferit esperaba pacientemente fuera del probador, sin preguntar por qué tardaba tanto. En cuanto salí, me abrazó con fuerza, sin soltarme durante mucho tiempo. Aitana, gracias por amarme. Lo abracé de vuelta, gracias a ti también. Los dos crecimos en un orfanato. No como Tarif, el heredero mimado que lo tenía todo. Era comprensible que se volviera loco al ver que su ex, siempre obediente, de repente se casaba. Pero estaba segura de que el tiempo lo curaría. Al final, dejaría atrás su amargura y seguiría adelante. Capítulo 4. Pero sobreestimé la capacidad de aceptación de Tarif. Unos días después, cuando mi boda estaba a punto de celebrarse, Tarif me llamó nuevamente a altas horas de la noche. Parecía haber estado bebiendo. Aitana, eres increíble. Ya estaba harta, al punto de considerar bloquearlo. Con voz ronca y decaída, pronunció cada palabra con claridad. En ese entonces, ¿cómo no se me ocurrió mirar la foto? Con solo una mirada, habría notado que algo andaba mal. Pero ni siquiera la miré, y aún así lo saqué de la zona de guerra, lo sané y te lo puse delante. Soy un idiota total, me puse los cuernos a mí mismo. La voz de Tarif temblaba de rabia. Bajó el tono, intentando contener sus emociones, pero el temblor en su voz era incontrolable. Aitana, ¿acaso me usaste como sustituto? Guardé silencio. Él también. Después de un rato, gritó entre dientes, habla. ¿Por qué no dices nada? Pero de repente recordé el pasado. Cuando Génesis tuvo otro pretendiente, Tarif publicó en sus redes una foto de mi espalda, vistiendo el último modelo de vestido de lujo que Génesis tanto deseaba. Era la única vez que usé algo que Tarif me regaló,
Normalmente ni siquiera quitaba las etiquetas y lo guardaba en el armario. Pero ese día, Tarif insistió tanto que terminé poniéndome el vestido y dejando que me tomara una foto. Era la primera vez que me publicaba. Muchos dieron me gusta, y varios preguntaron en los comentarios quién era yo. Tarif me abrazó, mostrándome los comentarios, y me llamó con tono despreocupado: esposa, todos preguntan por ti. Tarif me llamaba esposa cuando estaba de buen humor. Enrollaba mi cabello alrededor de sus dedos, jugueteando con él. Les dije que eras mi esposa, y mis amigos están muertos de envidia. Sonreí, pero mi mirada se posó en un nuevo comentario de Génesis: quiero ir al festival de música, ¿vamos? Unos momentos después, Tarif echó un vistazo a su teléfono y se quedó quieto por un instante. Lo puso boca abajo, fingiendo indiferencia, y sacó su tarjeta de crédito. Vamos a comprarte unos bolsos. Se levantó y se puso la chaqueta, listo para salir. Mientras lo veía alejarse, algo dentro de mí me hizo llamarlo: Tarif, no salgas, ¿de acuerdo? Él agarró el pomo de la puerta, dudó un momento, y luego se volvió con una sonrisa. ¿Tienes miedo de estar sola? Entonces ve de compras un rato más, cómprate más ropa, más joyas. Cerró la puerta, pero justo antes de que se cerrara por completo, añadió: vuelvo pronto, esposa. Observé cómo la puerta se cerraba lentamente, bajé la cabeza y sentí una mezcla de emociones indescriptibles. En ese entonces, habíamos pasado de la universidad al trabajo, y Tarif había dejado de llamarme bebé para llamarme esposa. Decir que no sentía nada habría sido mentira. Miré la tarjeta de crédito sobre la mesa durante un largo rato, hasta que finalmente la guardé en un cajón y nunca más la toqué. Mis sentimientos también se esfumaron. Unos días después, Tarif regresó. La publicación donde aparecía yo había sido eliminada en algún momento. Un amigo lo llamó para preguntarle por qué había borrado la foto de su novia, y él respondió con indiferencia: ah, solo era una chica bonita que me encontré en la calle. La borré para que no malinterpretaran. Yo estaba en sus brazos en ese momento, quieta, dócil y sumisa. Colgó el teléfono y me besó en la oreja: qué buena esposa eres. Después de pensarlo, volvió a publicar mi foto, pero solo para él. Tarif acarició mi cabello y dijo: mi esposa es tan hermosa que no la compartiré con nadie. Lo miré a los ojos, sonreí y no dije nada. Mi corazón estaba en calma, como esa tarjeta de crédito guardada en el cajón, olvidada para siempre. Pero ahora Tarif estaba lleno de resentimiento. Aitana, habla. ¿Acaso fui solo un sustituto? Suspiré y decidí ser clara. Entonces, ¿qué soy yo, Tarif? ¿Qué representan estos 6 años para ti? Tarif se quedó paralizado. Continué: 6 años. Nunca me quejé frente a ti. Tarif, ¿y tú no puedes soportar ni unos días? Su respiración sonaba agitada. Suspiré de nuevo, colgué y bloqueé todos sus contactos. Así me despedí, para siempre, de esos 6 años. Capítulo 5. Ferit y yo obtuvimos nuestro certificado de matrimonio sin problemas y luego celebramos la boda. Todo salió a la perfección. Me esmeré en decorar el lugar de la ceremonia y elegí meticulosamente mi vestido de novia, creando así la boda de mis sueños. A partir de ese momento, ya no estaría sola, por fin tendría un hogar y una familia propios. Sin embargo, durante la boda, Laura me contó que Tarif había reservado un billete de avión a toda prisa, como si estuviera poseído, para regresar. No lo creí del todo, pues después de tanto esfuerzo por estar con Génesis, no parecía probable que actuara de manera tan impulsiva, dejándola atrás para volver al país. Pero para mi sorpresa, apareció. El Tarif que recordaba era alto, apuesto y exudaba elegancia. Sin embargo, el que tenía frente a mí estaba pálido, demacrado, con una cajita de joyas en la mano, mirando en silencio a Ferit y a mí. Más que mirarme a mí, parecía estar observando fijamente a Ferit. Su expresión me asustó. Tarif miró a Ferit, luego a mí y me hizo un gesto para que me acercara. Como Ferit estaba atendiendo a sus colegas, temí que Tarif causara problemas, así que me apresuré hacia él y le supliqué en voz baja: no arruines esto, esta boda es demasiado importante para mí. No quiero que nada salga mal. El rostro de Tarif se ensombreció.
Aunque le estaba rogando, parecía que lo había enfurecido. Miró a Ferit a lo lejos y preguntó, Aitana, entre los dos, ¿quién se parece a quién? Me quedé paralizada, sin entender bien qué quería decir. Tarif repitió, cariño, entre él y yo, ¿quién es el sustituto? Me llamó cariño con una familiaridad que sonaba como si aún estuviéramos juntos. Pero antes solo me llamaba así cuando estaba de buen humor, y eso solía ocurrir por génesis. Hubiera preferido que me llamara simplemente Aitana. Con frialdad, respondí, Tarif, ya no soy tú, cariño. Señalé a Ferit y añadí, soy su esposa. Tarif me miró fijamente, sin decir una palabra, el rostro contraído. Me arrepentí un poco de haberle hablado así. Provenía de una familia adinerada y no era del tipo que aceptaba un rechazo sin más, podía actuar de manera impredecible. Mientras me debatía entre cómo hacerlo irse, escuché que Ferit me llamaba. Aunque estaba nerviosa, no me atreví a mostrarlo. No podía dejar de pensar en la fría expresión de Tarif y en cómo afectaría eso a mi boda. Ferit, sin embargo, no parecía notar nada. Me abrazó y me susurró con ternura, no te alejes, luego no te encuentro. Luego, dándome una palmadita en el hombro, añadió, no temas, estoy aquí. Me apoyé en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón, y mi ansiedad se desvaneció al instante. Asentí con una sonrisa, sí. Ferit inclinó la cabeza y me dio un suave beso en los labios. Yo lo abracé y le correspondí. Mientras él estuviera a mi lado, ¿qué importaba si la boda era perfecta o no? Con Ferit, no tenía nada que temer. El beso fue profundo y apasionado. Cuando terminó, me di cuenta de que Tarif ya no estaba. En lugar de causar una escena como había temido, se había marchado en silencio. Laura me dijo que se había ido rápidamente, como si estuviera huyendo de algo aterrador. En ese momento, recibí un mensaje de un número desconocido, nunca me había sonreído así. Laura continuó hablando, parece que Tarif quedó muy afectado. Nunca lo había visto tan descompuesto, casi se cae. No dije nada. Solo me aferré con fuerza a la mano de Ferit, sin soltarla ni un segundo. Habíamos crecido juntos, nuestros corazones siempre conectados, y ahora por fin estábamos unidos. Lo demás no importaba. Lo único importante era estar con la persona que amaba. Al irse, Tarif le había dado un anillo a Laura para que me lo entregara. Ella soltó una risa fría, ahora se le ocurre comprar un anillo. ¿Por qué no lo hizo antes? Laura nunca había tenido buena opinión de Tarif. Cuando estábamos juntos, ella siempre había estado frustrada conmigo, pero no podía hacer nada. Tarif era generoso conmigo, collares, pulseras, aretes, broches, me regalaba todo tipo de joyas. Pero nunca un anillo. Una vez, durante una cena, Laura le preguntó en broma cuándo me daría un anillo. Tarif hizo una llamada y, poco después, su chofer me entregó un collar de jade. Laura tembló de furia, estoy hablando de un anillo. Después de tantos años juntos, ¿Aitana no merece uno? Tarif apoyó su brazo en el respaldo de mi silla, en una postura que denotaba posesión. Cruzó las piernas y respondió con indiferencia, lo tendrá tarde o temprano, ¿por qué la prisa? Me tomó la barbilla y, sonriendo, me prometió, en 10 años, te pondré un anillo. Bajé la cabeza, sonreí y no dije nada. En ese momento, extrañé profundamente a Ferit. Él nunca me habría hecho promesas vacías con una sonrisa. Me di cuenta de que, por más que se parecieran físicamente, no eran la misma persona. Después de esa cena, intenté distanciarme de Tarif, no contestaba sus llamadas, ignoraba sus mensajes, cambié la contraseña de mi puerta y dejé de visitarlo. Pero unos días después, Tarif sufrió un problema estomacal y me envió un video donde se le veía pálido y demacrado. De repente, recordé, ¿así habría lucido Ferit antes de desaparecer en la zona de guerra? No pude contenerme. Bajo la mirada de Laura, fui a ver a Tarif. Su casa estaba llena de botellas de alcohol. Durante la semana que lo había evitado, había bebido sin medida. Suspiré y me puse a limpiar, prepararle sopa, lavar su ropa y pelarle manzanas, cuidándolo como siempre. Tarif tomó mi mano y dijo,
no me evites. Aitana, no te mentí. En 10 años te daré un anillo. Hizo un gesto con las manos, uno enorme, como un huevo de paloma. Sonreí y pregunté, ¿por qué no ahora? Tarif guardó silencio. Después de un momento, murmuró, ahora tengo algo que resolver. Me atrajo hacia él y me acostó a su lado. Escuché los fuertes latidos de su corazón mientras decía, Aitana, no te miento. Espérame 10 años. Lo miré sin decir nada. Tarif me abrazó con más fuerza, como si temiera que escapara. Quedamos en 10 años. Apoyé mi rostro en su pecho firme, escuchando su corazón. Los latidos nunca mienten. Capítulo 6. 10 años después, llegó nuestra noche de bodas con Ferit. No dormimos mucho. A la mañana siguiente, aprovechando que Ferit aún dormía, bajé con las mejillas encendidas para tirar la basura. Nada más bajar, me encontré con Tarif. Estaba junto a su Ferrari, con la barba llena de rastrojo, los ojos inyectados de sangre y un montón de colillas a sus pies. No sabía cuántos cigarrillos habría fumado. Al ver la bolsa de basura en mi mano, rápidamente apartó la mirada. Su voz sonaba áspera y rota. Aitana, me quedé toda la noche esperando, viendo cómo se apagaban las luces en vuestra habitación. Todo su orgullo de antes había desaparecido. Aunque evitaba mirar la bolsa de basura, no podía evitar fijarse en las marcas rojas en mi cuello. Tarif, siempre tan arrogante, ahora parecía haber perdido su tesoro más preciado. Me miró fijamente, con los ojos enrojecidos, y dijo con voz ronca y llena de desesperación. Aitana, estoy enfermo. Me duele todo. Antes, cuando decía esto, yo dejaba todo para cuidarlo, le preparaba comida, le pelaba manzanas, le daba medicina, le tomaba la fiebre. Pero ahora solo pude responder. Ve a comprar algo para el dolor. Tarif se tambaleó, y sus ojos se enrojecieron aún más. Su familia era adinerada, y para evitar secuestros, lo habían enviado desde pequeño a aprender artes marciales. Había crecido sufriendo golpes y heridas. Lo que más le enorgullecía era que, a pesar de ser el hijo único de una familia rica, nunca había sido mimado. Pero ahora, una lágrima rodó por su mejilla, y ni siquiera se molestó en secarla. Solo me miró fijamente. Aitana, he pensado mucho al verte sonreírle a Ferit. Yo también podría tratarte así. Cerró los ojos y apretó los dientes, como si le costara decir lo siguiente, incluso si soy un sustituto. ¿No puede un sustituto convertirse en el original? Aitana, no soporto verte así con otro. Me sentí un poco impotente y levanté mi mano derecha, donde lucía un anillo de bodas. El diamante no era grande, pero lo había diseñado y encargado con mucho cuidado. El rostro de Tarif palideció aún más. Aitana, quítatelo. ¿Prefieres hacerlo tú o que te ayude? Su voz era áspera, suplicante. Si quieres un anillo, te compro uno. Del tamaño que sea. Pero tira este, por favor. Negué con la cabeza. No, Tarif. Este es mi anillo de bodas. Lo miré con cariño. Ferit me lo compró. Me encanta. Tarif tragó saliva con dificultad. No digas eso, Aitana. Me duele, de verdad me duele. Suspiré. No guardaba rencor hacia Tarif. Después de todo, fue su rostro el que me acompañó en los días más difíciles. Solo deseaba que pudiera dejar el pasado atrás y seguir adelante. Mientras pensaba cómo aconsejarle, levanté la vista y me sorprendió ver a alguien inesperado. Era Génesis. Siempre impecable y hermosa, ahora tenía el rostro desencajado. Me miró incrédula, luego a Tarif, y dijo. Tarif, cuando me lo dijeron, no lo creí. ¿Rompes conmigo en mitad de la noche? ¿Compras un billete de vuelta y vienes solo por ella? Miró mi anillo de bodas como si fuera un insulto. Es corriente, y además está casada. ¿Por ella me dejas? Génesis estaba furiosa. Antes, con solo una palabra suya, Tarif habría cruzado medio mundo para ir tras ella. Pero ahora, ni siquiera se volvió. Como si no la viera, me dijo. Aitana,
no puedo vivir sin ti. De verdad. No duermo, llevo días sin dormir. Su rostro estaba demacrado. Vuelve conmigo, Aitana. Esposa, cambiaré. Cambiaré todo. No volveré a mirar a otra mujer. Su voz era irreconocible. Un sustituto puede ser el original, y un matrimonio puede terminar. Lo cambiaré todo, te lo suplico. Abrí la boca, demasiado sorprendida para hablar. Nunca lo había visto así. Ni siquiera durante todos esos años de tira y afloja con Génesis. Génesis también se quedó paralizada. Su rostro pasó del rojo al pálido, hasta que finalmente gritó. Que no te arrepientas. No te daré una segunda oportunidad. Y se fue llorando. Tarif ni siquiera se giró. Génesis se ha ido de verdad, le recordé. Pero él extendió la mano hacia mí. Nunca pensé en algo serio con ella. Solo era una obsesión. Cuando pienso en matrimonio, solo te veo a ti. Tarif, interrumpí, masajeándome las sienes. Temía que Ferit despertara y no me encontrara, así que decidí ser clara. La verdad es que no siempre te vi como un sustituto. Hubo momentos en los que también sentí algo. 6 años juntos, compartiendo intimidad. ¿Cómo no iba a sentir algo? Los ojos de Tarif brillaron por un instante. Pero suspiré. Pero fuiste tú quien me apartó, Tarif. ¿No lo recuerdas? Cada vez que empezaba a sentir algo, elegías a Génesis. Sonreí con amargura. Fuiste tú quien me empujó lejos. Tú mismo me recordabas que Ferit nunca me trataría así, que no podías reemplazarlo. La luz en sus ojos se apagó. Aún forcejeaba por hablar. Puedo cambiar, Aitana. Lo haré. Negué con la cabeza. Tarif, no me amas. Solo no soportas que alguien no te quiera. Primero fue Génesis, ahora soy yo. Señalé mi corazón. Pero no puedo seguir enredada contigo. Aquí ahora está mi esposo. Ya no hay lugar para ti. La última chispa en sus ojos se extinguió. No dije más, lo rodeé y volví a casa. Al llegar a la puerta del edificio, me sorprendió ver a Ferit allí, quieto. No sabía cuánto tiempo llevaba despierto. Me alarmé. Lo has oído todo. Ferit me abrazó. Tranquila, dijo, acariciándome la espalda. Tarif me llamó. Me contó lo vuestro y me pidió que te cediera. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, sorprendida. Le devolví el doble del dinero que gastó en traerme de vuelta y curarme. Y de paso, le envié una invitación de boda. Ah. No supe qué decir. Ahora entendía cómo Tarif había encontrado nuestro hotel de bodas. Ferit. Sabía exactamente dónde herir. Capítulo 7. No supe exactamente cuándo se marchó Tarif, ni me preocupé por averiguarlo. Estaba demasiado ocupada planeando la luna de miel con Ferit. Una tarde radiante, Ferit y yo llegamos a una isla paradisíaca para nuestra luna de miel. Bajo un cielo azul con nubes blancas, frente al mar turquesa y la arena dorada, la brisa acariciaba suavemente nuestra piel. Cerrábamos los ojos, disfrutando del sol junto a la orilla hasta que anocheció, cuando finalmente regresamos a nuestra cabaña de madera frente al mar. Esa cabaña, años atrás, le había contado a Tarif que soñaba con alojarme allí, pero nunca tuvimos la oportunidad. Sin embargo, cuando Ferit lo supo, reservó de inmediato para traerme durante nuestra luna de miel. Me quedé junto a la ventana, admirando el mar nocturno, cuando de pronto distinguí una figura familiar sentada en la playa frente a la cabaña vecina. Estaba solo, rodeado de botellas vacías de cerveza. Apreté los labios y cerré la ventana, pero antes de que pudiera correr las cortinas, Ferit me envolvió en sus brazos y me besó. Por el rabillo del ojo, vi a Tarif en la playa, bebiendo sin parar, mientras yo era llevada al dormitorio en brazos de Ferit. Al amanecer, me levanté a beber agua y, al mirar por la ventana, me sorprendió ver a Tarif aún en la playa, inmóvil. Asustada, salí corriendo y me agaché para comprobar su respiración. Afortunadamente, aún respiraba. Me alivió el pecho y me disponía a irme cuando, de repente, Tarif me agarró del brazo y abrió los ojos.
Aquellos ojos que antes brillaban con vitalidad ahora estaban nublados por el alcohol, llenos de tristeza y desamparo, mirándome fijamente bajo la luz del alba. Con voz ronca, me suplicó. Aitana, ¿puedo abrazarte una vez más? Solo un abrazo, por favor. Negué con la cabeza, retiré mi mano y me levanté. Estoy casada, Tarif. Él, ebrio y al borde de las lágrimas, rió amargamente mientras su voz se mezclaba con el sonido de las olas. Pero no puedo dejarte ir, Aitana. No es que no pueda tenerte, es que no supe amarte cuando te tenía. Aitana, cariño, dame otra oportunidad, ¿vale? Juro que esta vez te valoraré como mereces. Me detuve, pero luego decidí volver. Era mejor cortar de raíz este asunto. Al verme regresar, Tarif albergó esperanzas, mirándome con ilusión. Sin embargo, saqué mi teléfono, busqué una foto y se la mostré en silencio. Era una imagen de un test de embarazo, 2 líneas rosas. Estoy embarazada, Tarif. Se quedó petrificado. Tras unos segundos, apartó el teléfono con brusquedad, como si hubiera tocado una serpiente venenosa, negándose a mirarlo de nuevo. No dijo nada. Me levanté, lo miré desde arriba y le devolví las mismas palabras que él me dijo cuando terminamos. Esto se acabó entre nosotros. Dicho esto, regresé a la cabaña. A mis espaldas, solo hubo silencio. A partir de ese día, borré a Tarif de mi mente por completo. Mi vida con Ferit era feliz, y los recuerdos del pasado se desvanecieron. 10 meses después, nació nuestra hija. Durante la fiesta de celebración, Ferit no dejaba de presumir con la bebé en brazos, sonriendo de oreja a oreja. Yo los observaba, sintiendo un cálido hormigueo en el pecho. De pronto, un camarero se acercó con una elegante caja. Disculpe, un caballero me pidió que le entregara esto. Supuse que era un regalo de algún amigo de Ferit, así que la acepté con gratitud. Al abrirla, encontré 2 objetos. Un candado de oro reluciente. Y un enorme anillo con un diamante del tamaño de un huevo de paloma. Me resultaba familiar. Laura, que se había acercado, gritó sorprendida. Pero sí es el anillo que Tarif te dio cuando te casaste. El que rechazaste y yo le devolví. Me quedé paralizada, sin palabras. Tras recuperarme, salí corriendo con la caja, pero ya era tarde. Solo alcancé a ver la espalda delgada y alta de Tarif subiendo a su deportivo, cuyo motor rugió antes de desaparecer. Laura, que me siguió, suspiró. Si hubiera sido así desde el principio, ustedes 2. Sacudí la cabeza y sonreí. No pienses en eso. Los y si no existen. Lo que se perdió, se perdió. No hay marcha atrás. Al regresar a la fiesta, miré a mi esposo y a mi hija con aún más cariño. Ferit se acercó y me abrazó. ¿Tengo algo en la cara? ¿Por qué me miras tanto? Negué con la cabeza y me recosté en su pecho. Es que me siento afortunada de no haberte perdido. De no haber perdido mi verdadera felicidad. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.